Hola, exploradores del conocimiento. ¿Alguna vez han mirado las estrellas y se han preguntado qué secretos esconden? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a un hombre que no solo se hizo esa pregunta, sino que se atrevió a desafiar al mundo entero para encontrar la respuesta. Hablamos del legendario Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Acompáñenme en este viaje para descubrir la increíble vida de un genio que cambió para siempre nuestra forma de ver el universo. Nuestra historia comienza en Pisa, Italia, en el año 1564. En una familia de músicos nace Galileo Galilei. Desde muy joven mostró una curiosidad insaciable. Su padre, un talentoso músico, quería que Galileo estudiara medicina para asegurar un futuro próspero. Y así lo hizo. Se matriculó en la Universidad de Pisa. Pero el destino tenía otros planes. Un día, en la catedral, observó una lámpara de bronce oscilando. Usando su propio pulso para medir el tiempo, se dio cuenta de algo asombroso. Sin importar cuán amplio fuera el balanceo, el tiempo que tardaba en completarlo era siempre el mismo. Este fue el chispazo inicial de su genio, el descubrimiento del isocronismo del péndulo, que lo alejó de la medicina y lo lanzó de lleno al fascinante mundo de las matemáticas y la física. Galileo no era un académico común. No se conformaba con aceptar las antiguas teorías de Aristóteles solo porque llevaban siglos siendo la verdad oficial. Él creía en algo radical para su época: la observación y la experimentación. Se convirtió en profesor de matemáticas, primero en Pisa y luego en la prestigiosa Universidad de Padua. Allí, su mente brillante no paraba de trabajar. Estudió el movimiento, la caída de los cuerpos, y según cuenta la leyenda, realizó su famoso experimento lanzando objetos desde la torre inclinada de Pisa para demostrar que, sin la resistencia del aire, todos los objetos caen a la misma velocidad sin importar su peso. Este fue un golpe directo a las ideas aristotélicas y una demostración de su revolucionario método científico. No confíes, verifica. El verdadero punto de inflexión en la vida de Galileo llegó en 1609. Le llegaron noticias de un invento holandés, un tubo con lentes que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. En lugar de simplemente comprar uno, Galileo, con su ingenio característico, construyó su propia versión y la mejoró. Su telescopio era mucho más potente, pero no lo usó para espiar barcos enemigos o vecinos curiosos. Hizo algo que nadie había hecho antes de manera sistemática. Apuntó su telescopio al cielo nocturno. Lo que vio allí arriba iba a sacudir los cimientos del conocimiento humano. Imaginen la emoción. Noche tras noche, Galileo descubría un universo completamente nuevo. Vio que la superficie de la Luna no era una esfera perfecta y lisa como se creía, sino que estaba llena de montañas y cráteres, muy parecida a la Tierra. Descubrió que la Vía Láctea no era una mancha celestial, sino un conjunto de incontables estrellas individuales. Y entonces hizo un descubrimiento monumental. Observó 4 pequeñas estrellas que orbitaban alrededor de Júpiter. Eran lunas. Esto demostraba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Este fue el primer gran clavo en el ataúd del modelo geocéntrico de Ptolomeo, que había dominado el pensamiento durante más de 1400 años. Estos descubrimientos eran dinamita pura. Galileo los publicó en un libro revolucionario llamado Sidereus Nuncius, o El Mensajero Sideral. El libro fue un éxito inmediato y lo convirtió en una celebridad en toda Europa. Sus observaciones apoyaban firmemente la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que era el Sol, y no la Tierra, el centro del sistema solar. Para Galileo, la evidencia era clara. Estaba escrita en el lenguaje de las matemáticas y la observación directa. El universo no giraba a nuestro alrededor. Nosotros éramos solo una parte de un cosmos mucho más grande y complejo. Pero esta nueva visión del mundo no le gustó a todo el mundo. Aquí es donde la historia de Galileo se vuelve dramática. La Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas del mundo, sostenía firmemente el modelo geocéntrico.
ya que encajaba con su interpretación de las Sagradas Escrituras. Las ideas de Galileo fueron vistas no solo como un error científico, sino como una herejía, un ataque directo a la fe. En 1616, la Iglesia prohibió oficialmente la teoría de Copérnico. A Galileo se le advirtió que no debía defender ni enseñar estas ideas. Por un tiempo, pareció que el genio se había rendido, dedicándose a otros estudios. Pero la verdad es como el sol. Puedes intentar taparla, pero siempre termina saliendo. 16 años después, en 1632, Galileo, creyendo que tenía el apoyo del nuevo Papa Urbano VIII, un antiguo amigo, publicó su obra maestra, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. El libro era una brillante conversación entre tres personajes, uno que defendía el sistema de Copérnico, otro que defendía el de Ptolomeo y un tercero neutral. Aunque Galileo afirmó ser imparcial, el defensor de la visión antigua, llamado Simplicio, era retratado como un necio, y sus argumentos eran fácilmente demolidos. El Papa se sintió ridiculizado y traicionado. La reacción fue inmediata y furiosa. A sus casi 70 años, enfermo y frágil, Galileo fue convocado a Roma para enfrentarse a la Inquisición. El juicio fue una farsa. Bajo amenaza de tortura, el anciano científico fue forzado a arrodillarse y a abjurar, maldecir y detestar sus propias verdades, las mismas que había descubierto con sus propios ojos. Fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. La leyenda cuenta que, mientras se levantaba, murmuró por lo bajo, Epur si mueve, que significa, y sin embargo, se mueve, refiriéndose a la tierra. Probablemente no sea cierto, pero encapsula perfectamente el espíritu indomable de Galileo. Galileo pasó sus últimos años confinado en su villa cerca de Florencia, vigilado constantemente. En 1638, quedó completamente ciego, una cruel ironía para el hombre que había visto más lejos que nadie. Pero ni siquiera la ceguera y el encierro pudieron apagar su mente brillante. Durante este tiempo, dictó a sus discípulos su último gran libro, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que sentó las bases de la física moderna y la ciencia de los materiales. Galileo Galilei murió en 1642, el mismo año en que nació otro gigante de la ciencia, Isaac Newton. La historia de Galileo es una poderosa lección sobre el coraje, la curiosidad y la lucha por la verdad frente a la autoridad y el dogma. Aunque fue condenado, sus ideas no pudieron ser encarceladas. Su trabajo se difundió por toda Europa, inspirando a una nueva generación de científicos. Tuvieron que pasar más de 350 años para que, en 1992, la Iglesia Católica admitiera formalmente su error y rehabilitara la figura de Galileo. Hoy lo recordamos no como un hereje, sino como un mártir de la ciencia, un verdadero héroe cuyo telescopio nos abrió una ventana al cosmos y cuya valentía nos enseñó que ninguna autoridad puede detener el avance del conocimiento. Espero que hayan disfrutado de esta increíble historia tanto como yo. La vida de Galileo nos recuerda que siempre debemos cuestionar, observar y buscar la verdad, sin importar lo difícil que sea el camino. ¿Qué otro personaje histórico les gustaría que exploráramos? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video si les pareció interesante y suscribirse al canal para no perderse más viajes fascinantes a través de la historia y la ciencia. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.